Esta transmisión es gracias a los amigos de LatinBet, la casa de apuestas de los latinoamericanos en el mundo. Hola Michele, ¿cómo estás? Un gusto poder saludarte. Estamos hablando con Michele Jacobello, periodista italiano que cubre al Brescia. Primero que todo, ¿cómo estás? Y cuéntame un poquito cómo has estado en estos últimos meses tan particulares por la pandemia del COVID-19. Hola, hola a todos y gracias. Buenos días, Mario. Han sido meses muy complicados porque Brescia, como Bérgamo, fueron las ciudades con más muertos y muchos muertos y entonces fueron meses muy complicados porque nosotros, por ejemplo, yo no pude ver mi familia para 2 meses. Y mi padre trabaja en un hospital. Quindi ha sido muy complicado, sobre todo por Bérgamo, cuando los militares con los camiones coge todos los muertos de la ciudad. Han sido imágenes veramente complicadas, difíciles. Y, y ahora esperamos de salir de esa situación. En Italia tenemos 200, 300 infectados, que es una buena media comparada a los otros estados europeos como España, como Francia, como Alemania. Quindi esperamos. Ya para hablar un poquito de fútbol, cuéntanos un poquito cómo valoras la temporada que tuvo el Brescia en esta temporada en la Serie A de Italia y qué crees que le faltó a ese equipo para poder lograr permanecer en la máxima categoría del fútbol italiano. Sí, ha sido una temporada muy complicada. El Brescia tenía un equipo que es muy difícil estar en la máxima categoría con este equipo, porque no hay una idea de juego. Hay un grupo, sí, compacto, porque los jugadores se quieren, pero todo lo cambio de entrenadores, Corini, después Grosso, después Corini y López. Son cuatro entrenadores en una temporada. Es muy complicado por la idea de juego que cada entrenador tiene, porque cada entrenador tiene su idea de juego. Y los jugadores sufrieron mucho esta situación. Hay jugadores muy valorosos, por ejemplo Torregrossa, por ejemplo Tonali, que dejará para firmar con el Inter de Milán. Y creo que el mercado de enero no ha sido suficiente porque solo no llegó nadie llegó al Brescia. Y Lecce, Genoa, todos los equipos que lucharon por la Serie A compraron 7, 8 jugadores y es completamente diferente. Ha sido, naturalmente, con el COVID todo se complicó porque estar parado para 3 meses es difícil. Entrenarse Zoom a distancia sin ver, sin no estar en la cancha es complicado. Yo creo que el mercado de enero fue fundamental para el Brescia. Entonces, Cellino quiere renovar con Perinetti, con Del Neri, un nuevo proyecto con Diego López para buscar nuevamente la Serie A, pero tenemos que recordar que será una Serie B, una segunda división muy difícil. Acá hay el Monza de Berlusconi, compró muchos jugadores, también de la máxima categoría. Hay los equipos como la Spal, como el Chievo, la Regina. Entonces, en la segunda división este año será el Tanque Denis con la Regina. Oh, muy complicado. Esperamos que vuelve pronto a la máxima categoría. Ojalá que sí, ojalá que el Brescia pueda regresar pronto a la Serie A de Italia.
Y uno de los fichajes que hizo el Brescia para comenzar el torneo fue un defensor venezolano, John Chancellor, que había tenido una muy buena participación con la selección de Venezuela en la Copa América. Cuéntanos un poquito qué te pareció el desempeño de este defensor, que por lo general fue titular en el equipo, quizás no tanto en las últimas jornadas, que tuvo alguna que otra lesión, pero en líneas generales, ¿qué te pareció a ti el desempeño de John Chancellor? Me parece un jugador muy ordenado, un jugador que tiene que mejorar en el liderato, porque es un jugador que tiene físico, anticipa muy bien a los atacantes, es joven porque es un 28 años y creo que no es justo para él hacer una segunda división. Yo creo que él en un equipo, perdón, en un equipo de medio clasifica, pienso en Parma, en Fiorentina, en Sassuolo, todos equipos en los cuales él puede trovar su dimensión. Pero es un jugador muy ordenado, tiene que mejorar muchísimo porque la liga italiana es muy complicada, sobre todo por la parte defensiva y muchos equipos son interesados en él, y equipos importantes. El Torino, el Parma también, el Napoli pensaba en él. Es un Claro. buen mercado. Yo creo que él merece de estar en la máxima categoría, seguramente. Otro jugador del que me gustaría hablar y que tú ya lo mencionaste es de Ernesto Torregrosa, que él nació en Italia, pero su papá nació en Venezuela y en el último año, más que todo, se ha relacionado de que pudiese ir a la selección nacional de Venezuela. En principio, él no vio muchos minutos porque el titular más que todo era Donnarumma y Balotelli, pero en la segunda vuelta vio muchos más minutos y anotó goles, dio asistencias. ¿Qué te pareció el torneo de Ernesto Torregrosa, que él ya lleva varios años jugando con el Brescia? Es el capitán de ese equipo. Es un jugador que tiene mucha técnica, es 28 años, es joven. Y como Chancellor, él merece una máxima categoría. En una última hora es que él puede quedarse en el Brescia, en la segunda división, siempre como capitán. Y en mi opinión, la idea de jugar por la Vinotinto le gusta, pero obviamente él esperaba la llamada de Roberto Mancini por Claro. del 2021, pero yo creo que hay muchos equipos sobre él, lo buscan porque hay el del Napoli, la Lazio, en enero la Lazio se informó y hizo una oferta de 14 millones, Okay. dinero importante para una sociedad como el Brescia. Eh, y él es un jugador que ha dado tanto al Brescia, 8 goles en 25 partidos. En el principio Balotelli naturalmente fue el jugador más importante, pero Balotelli hizo una temporada muy mala, sobre todo después el COVID. Eh, y Donnarumma, por eso creo que es el jugador del futuro del Brescia, pero en una máxima división. Yo creo que la próxima temporada se quedará en la máxima división con otro equipo. Entonces, la Fiorentina también se informó sobre el jugador y el Milan. Es un equipo muy importante. Él merece un equipo muy fuerte, con una defensa, con un mediocampo muy de talento. Es un jugador tranquilamente de máxima categoría italiana. Ok, y para referirnos nuevamente a los dos jugadores mencionados, John Chancellor y Ernesto Torregrosa, ¿ves entonces complicado que continúen en el Brescia para jugar la próxima temporada de la Serie B de Italia? Sí, porque el Brescia tiene que vender.
tiene que vender y hay Tonali, Donnarumma, Joronen, Chancellor, Torregrossa, todos jugadores que pueden salir y Cellino quiere ganar mucha plata de estos jugadores, naturalmente. Y Chancellor, han sido contactos con el Torino, con el nuevo entrenador Gianpaolo, y como di antes, Napoli, Parma y Torregrossa también con el Milan. Yo creo que Chancellor y Torregrossa nos quedarán en el Brescia. Es una mía sensación porque el Brescia tiene que hacer dinero por una Serie B muy, muy, muy complicada y competitiva. Perfecto. Ya para ir terminando, me gustaría que nos contases un poquito cuál es la visión o la opinión que tienen ustedes allá en Italia sobre los futbolistas venezolanos, que últimamente lo que han estado allí ha sido, bueno, Chancellor con el Brescia, Tomás Rincón, que ya ha hecho una carrera en el fútbol italiano con el Torino, la Juventus, el Genoa. En el Torino también estuvo delantero, Joseph Martínez. El Udinese ha apostado por algunos jugadores venezolanos como Darwin Machiza, Alberto Peñaranda. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Los jugadores venezolanos tienen un corazón grandísimo. Yo vi muchas veces el general Rincón. Tomás Rincón es un jugador que es en cada zona de la cancha. Es en defensa, pues es en ataque. Es un jugador que tiene como todo los jugadores venezolanos muy, muy liderados, jugadores que tienen la garra para ganar los partidos. Y Rincón tiene una carrera importantísima porque ganó la Liga Italiana con la Juventus, y después jugó con el Torino, con el Genoa. José Martínez fue un pecado. Él en la MLS, pero un jugador muy, muy rápido, con una buena técnica. Podría hacer mejor en Italia, para mí. Pero los venezolanos en Italia siempre han sido jugadores ejemplares, siempre dejan todos en el campo, siempre, y Chancellor también, y Torregrossa, que es italiano, pero venezolano. Es algo que no solo los venezolanos, todos los jugadores sudamericanos tienen una grandísima pasión para el fútbol y en mi opinión es importante tener jugadores así por el grupo, porque compactan el grupo de manera espectacular. Bueno, Michele, de verdad que muchísimas gracias por tu tiempo, por la colaboración, por hablarnos aquí en español. De verdad que felicitaciones porque se te entiende bastante bien y de verdad que muy agradecido por el contacto y esperar que pronto el Brescia pueda regresar a la máxima categoría de Italia. Gracias, Mario. Un abrazo. Hola amigos, ya está habilitado un link de PayPal para que puedan colaborarme los que quieran con alguna donación voluntaria. Recuerden, los que quieran lo hacen, los que no, no pasa absolutamente nada. Esto sería una forma de apoyar mi trabajo que hago con el fútbol venezolano y los venezolanos en el exterior, sobre todo en esta época tan complicada por el tema de la pandemia, por el COVID-19 que lamentablemente ha afectado nuestra economía. Todo sigue igual y el trabajo será igual. Un abrazo.